Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Espero que te encuentres muy bien, feliz y gozoso. ¿Por qué hago la diferencia? Porque son dos cosas distintas. Feliz es una emoción, lo cual implica que es momentáneo. En cambio, el gozo es un estado permanente de bienestar y paz. Y eso es lo que el Señor nos concede cuando nos da su Santo Espíritu por creer en Él. Entonces les recuerdo que estamos estudiando el cuarto trimestre, lecciones de Josué acerca de la fe. Estamos en la octava lección, cuyo título es Gigantes de la Fe, dos grandes, Josué y Caleb. Hoy vamos a estudiar la lección para el día martes 18 de noviembre, que tiene por título El poder del ejemplo. Entonces voy a orar para que demos inicio a la lección. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es solamente para ti. No hay alguien digno, Señor, de recibirla, porque tú eres el creador de todas las cosas. Por tu voluntad existen y todas las cosas son creadas. Gracias, Padre, te damos porque has tenido bien darnos vida a nosotros y te damos las gracias por este aire que estamos respirando en este día. Gracias te damos por tu palabra que nos sirve como una guía segura, como una lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino en ese caminar diario hacia Canaán. Llénanos totalmente de ti, oh Dios. Tómanos enteramente con tu Santo Espíritu, para que pueda Él hacernos entender tus cosas y límpianos y perdónanos de todo pecado conforme a tu promesa. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para poder entrar en el estudio, vamos a leer Josué 15, del 13 al 19. Vamos a tomar un poquito, unos versículos, 3 versículos antes, para poder ver el contexto y poder entender mejor el mensaje. Exacto, excelente. Dice así, Josué capítulo 15, versículo 13. A Caleb, hijo de Jefoné, se le dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Kiriat Arba, la ciudad del padre de Anac, que es Hebrón. Ya estudiamos los 2 días anteriores que Caleb heredó Hebrón, ¿no? Kiriat Arba era el nombre de la ciudad, porque era la ciudad del padre de Anac, que es Hebrón. Recordemos que Anac era uno de los gigantes que habitaban la tierra. Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Aimán y Talmai, gigantes, mis hermanos, gigantes, descendientes de Anac. Versículo 15, de aquí subió contra los que habitaban en Debir, que antes se llamaban Kiriat Sefer. Versículo 16, aquí viene una parte interesante, que eran los versículos que decía el autor de la lección. Entonces dijo Caleb, al que ataque Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Versículo 17, Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la tomó y se le dio a su hija Axa por mujer. El 18 dice, y aconteció que cuando se la llevaba, ¿quién es este? Otoniel, la persuadió para que pidiera a su padre tierras para labrar. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó, ¿qué tienes? El 19 dice, concédeme un don. Respondió ella, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Entonces, maravillosa esta parte. En el contexto vemos que definitivamente la fe de Caleb era una fe verdadera, porque decidir tomar la tierra de Hebrón, dame ese monte, por el hecho de que estaban los gigantes allí, demostraba su arraigo, su valentía y su fe en Dios. Para complementar, ¿qué nos puedes decir con respecto a eso? Bueno, centrándonos en el texto que acabamos de leer, vemos cómo Caleb muestra el desafío para conquistar esa tierra que también era de gigantes, porque eran los hijos de Anac, ¿verdad? Que eran gigantes, y poder ver quién era ese valiente que iba a ser el esposo de su hija. Sí, era como ese mecanismo que él utilizó como para asegurarse en manos de quien estaba entregando a su hija, ¿verdad? Que era alguien como semejante a él, con el mismo ímpetu, con la misma fe que él tenía. Porque enfrentarse a los gigantes no iba a ser con sus fuerzas, entonces también tenía que tener un espíritu de fidelidad, de relación con Dios, como lo tuvo él. Gloria a Dios. Entonces fue el medio con el que utilizó. Y la hija
que se llamaba Axa. Después que su esposo le hizo una petición, pues, ¿cómo se dice? Dice la palabra ahí, la persuadió, ¿sí? Okay. Para que ella le pidiera a su papá las fuentes de las aguas, los terrenos donde había las fuentes de las aguas. Entonces, así como su papá, ¿verdad? Ella copió el ejemplo de su papá, así como él pidió esa tierra, ella también le pidió a su papá ese terreno, el cual pues él se lo concedió. Gloria a Dios. Entonces ahí se ve claramente el título de la lección, el poder del ejemplo. A tal cual actuó Caleb, tal cual actuó su hija. Tal cual actuó Caleb conquistando la tierra, tal cual conquistó Otoniel la tierra de Kiriat Sefer, no Kiriat Serí, creo que habíamos dicho. Entonces, mis amados, ahora el autor de la lección recomienda leer Jueces capítulo 3, versículos 7 al 11. Entonces, básicamente, ya cuando muere Josué, muere Caleb, mueren los ancianos, el pueblo se desboca y empieza a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Empezaron a adorar los dioses de esas tierras porque recordemos que habían quedado ciertos habitantes de la tierra, Dios lo había permitido para que probaran la fe y la fidelidad de sus hijos que ya les había dado la tierra, ya le estaban reposando, ya estaban viviendo de la tierra que Dios le había prometido, tierra que fluye leche y miel. Pero recordemos que hay un libre albedrío, ¿sí? O sea, Dios no crea autómatas y la única manera de ser probados es que haya una manera de serlo. O sea, no somos probados de per se porque Dios diga, vamos a probarte, pero entonces no hay posibilidad de caer. Entonces, Dios permitió que se quedara gente idólatras allí para probar la fidelidad de ellos. Y habían caído. Entonces, Dios los entregó en manos de Cusantaraín, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron por 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y este es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, que era el esposo de Axa, el que vimos anteriormente, que conquistó la tierra y se casó con Axa. Y aquí está lo más importante en el versículo 10 de Jueces capítulo 3. El espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla. Jehová entregó en sus manos a Cusán-Risataín, rey de Siria, y le dio la victoria sobre Cusán-Risataín. Y bueno, y hubo paz en la tierra durante 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Después que Otoniel obtiene esta victoria y juzgó a Israel, se mantuvo Israel y hubo paz en la tierra en el tiempo en que lideró Otoniel. ¿Qué puedes complementar allí? Bueno, recordé cuando Caleb fue a conquistar, a ver la tierra, que dijo Jehová, que ellos tenían un espíritu diferente a los demás, a los otros 10, ¿no? Que él tiene un espíritu diferente. Y entonces ese espíritu es el Espíritu Santo. Y aquí también lo dice, que el Espíritu Santo vino sobre Otoniel. Entonces, sí vino sobre Otoniel porque él tenía esa disposición de recibir el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, eran hombres, o sea, seguía el ejemplo de Caleb. Recuerden que eran familia, y entonces ese es ¿cómo diríamos? La importancia de la integridad, como dijiste tú ahora cuando estábamos en los entretelones. O sea, la integridad, porque somos cartas leídas, pero principalmente ¿en dónde? En nuestro entorno cercano. Muchos dicen que es muy difícil predicar el evangelio a nuestros familiares cercanos, y de verdad que es difícil, pero la realidad, fíjense que son dos palabras distintas, verdad y realidad. Es verdad que es difícil, es un desafío, pero la realidad es que ellos te conocen realmente. ¿Ok? Tú puedes disimular o puedes fingir una fe, y vamos a ver algo con los versículos que vienen, ante tus hermanos de iglesia, ante el pastor, ante todas las personas, pero en tu casa van a saber realmente quién tú eres. Entonces, si dices una cosa en la iglesia,
pero actúas de una manera diferente en tu casa, ¿cómo crees tú que esas personas van a entregarse a Cristo? O sea, por eso vemos integridad en Caleb, que esperó los 45 años para conquistar la tierra porque sabía que la promesa que había recibido era fiel y era verdadera. Esperó en el tiempo, después probó a su gente para saber quién era digno de tomar a su hija por mujer, y vemos que en la prueba que hizo Caleb no se equivocó, porque Otoniel, luego lleno del Espíritu de Dios, pudo vencer a este rey que los había oprimido cuando el pueblo pecó. O sea, porque recordemos que Dios no nos entrega en manos del enemigo porque Él quiere. Si nos separamos de Él, quedamos a merced de nuestra escogencia. Entonces ellos se separaron de Dios y quedaron a merced de sus enemigos y fueron dominados por 8 años. Y bueno, vemos que después Otoniel les otorga, mientras vivía, paz por 40 años. Ahora vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 5 al 7. Entonces les decía, la fe no fingida, porque aquí... 2 de Timoteo 1, 5 al 7. 1, 5 al 7. Gracias por la corrección. Entonces, el versículo 5 le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida. O sea, ¿quién le brindó el primer ejemplo? La abuela. Y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense que aquí es interesante, porque aquí no hay una figura masculina que sirva como ejemplo, sino están como ejemplo la abuela y la madre. O sea, no es solamente importante el papel del padre como sacerdote del hogar, sino el ejemplo de fidelidad que den las madres para con sus hijos. O sea, el trabajo de una madre no se compara a ningún otro, porque la madre es la que debe guiar al hijo, mientras el esposo, porque recordemos que desde que entró el pecado, ¿cómo vamos a llevar el pan a nuestra boca? Y entonces el trabajo del hombre es la manutención del hogar y ser el sacerdote del hogar, velar porque en esa casa Dios sea el rey, Dios sea Dios, ¿cierto? Pero él tiene que ausentarse. Entonces, ¿quiénes están con los hijos la mayor parte del tiempo? La madre. Entonces la madre debe tener la garantía, por medio de su ejemplo, que sus hijos sigan el camino de Dios. Y vemos aquí claro como Pablo lo explica. Versículo 6. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, Pablo, ya él tenía el Espíritu Santo, pero Pablo va a incrementar ese poder o va a afianzar su fe, porque básicamente es eso. Todo esto es por fe, ¿cierto? No hay poder en las manos de Pablo, sino en creer que lo que la palabra de Dios dice es cierto. Y finalmente dice, ¿por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Demostró el espíritu que tenía Caleb. Sí, claro. O sea, porque Caleb pidió el monte, ¿por qué? Porque ahí habitaban los gigantes. Definitivamente Caleb no tenía un espíritu de cobardía. ¿Quiénes sí tenían el espíritu de cobardía? Los otros 10. O sea, no recuerdo los nombres, no los voy a buscar para minimizar el tiempo. Ok, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Frutos del Espíritu. ¿Okay? Entonces, bueno, mis amados, el poder del ejemplo es la mayor fortaleza, el mayor legado que le podemos dar a nuestros hijos. La integridad es necesaria. ¿Qué es ser íntegro, amor? Ser el mismo en cualquier lugar, no ser unos en el trabajo, otros en la iglesia, otros en el lugar. Exactamente, eso es ser íntegro. Es hacer las cosas bien, aun cuando no me esté viendo nadie. Eso es ser íntegro. O sea, no adelante los demás, sino porque hay unos ojos que siempre están sobre nosotros. ¿Y son los ojos de quién? De Dios. Y no por temor, sino por amor. Entonces, mis amados, hemos culminado. Recuerda, me gusta, suscríbete al canal y comenta lo que aprendiste el día de hoy. Si nos puedes enseñar algo también, eres bienvenido para que enriquezca más la lección. Comparte para que tú seas parte de la predicación del Evangelio también. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si escuchas hoy tu voz, endurezca tu corazón como en la prueba. Maranata, Cristo viene, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria, la alabanza es tuya, Señor. Gracias, Padre, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Un espíritu que tiene tus mismas cualidades, oh Dios. Un espíritu de entrega, un espíritu que acepta los desafíos
con valentía, que acepta los desafíos con sazón, que acepta los desafíos sin mirar atrás, porque tu Espíritu Santo nos lleva a vivir no solamente para nosotros, sino para los demás. Porque siempre nuestras actuaciones tienen consecuencias. Y cuando somos guiados por ti, son consecuencias eternas, oh Dios. Porque si yo no soy íntegro en mi hogar, puedo causar la perdición de algún miembro de mi familia, Señor. Y líbrame de eso, Padre. Ayúdame y perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Llénanos totalmente, cólmanos de tu Santo Espíritu, tómanos como enteramente tuyo, porque es la única garantía de que lleguemos a casa. Porque por nosotros mismos es imposible y no lo vamos a lograr. Así que clamamos a ti, oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Maranata. Cristo. Amén.